Muy bien. Hoy, para iniciar este evento académico, tendremos la presencia del magíster Alonso Emilio Castillo Flores, quien nos hablará desde dos categorías principales del mundo andino, con el tema Yanantin y Masintin en la filosofía andina actual. Alonso Castillo Flores es magíster en filosofía por la Universidad Nacional de San Agustín, con la tesis La filosofía de la praxis de Mariátegui. Es investigador asociado a Barro Pensativo, Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Es miembro del Comité Editorial de Disenso, Crítica y Reflexión Latinoamericana y también del Comité Editorial del Boletín Puxel. Sus líneas de investigación son la identidad cultural en su dimensión política y la dialéctica como herramienta del pensamiento crítico. Él se desempeña como docente de inglés y también de razonamiento lógico. Entonces vamos a tener esta magna exposición de magíster Alonso Castillo Flores. Adelante. Pido un voto de aplauso. Buenos días a todos. Quisiera agradecer a los organizadores del evento por la invitación y por poder permitir exponer aquí algunas ideas que se han ido plasmando en algunas investigaciones. Bueno, la ponencia no va a ser magna de repente, pero por lo menos vamos a poder mirar algunos alcances, hacer llegar algunos alcances de lo que hemos podido investigar. Voy a poner esto en pantalla completa. Bien, entonces el tema que yo les traigo el día de hoy es Yanantin y Masintin en la filosofía andina actual. Bueno, como bien lo ha señalado Fernando, mi nombre es Alonso Castillo y pertenezco al Centro de Estudios e Investigaciones Barro Pensativo. Precisamente a través de Barro Pensativo es que se logró publicar del Yanantin al Pachacuti, la dialéctica andina, que fue un ensayo publicado en el año 2021 y que felizmente ha tenido ya algunas citaciones, y esto quiere decir que, bueno, es lo que nosotros queremos plasmar cada vez que hacemos una investigación. Nuestras investigaciones, y esto sobre todo para los más jóvenes, tenemos que plasmarlas en nuestros artículos, en nuestros ensayos, y también esto tiene que publicarse e indexarse. De esa manera las publicaciones que tenemos van a ser también no solamente vistas en nuestro contexto regional o nacional, ¿no?, sino que es bastante interesante porque a veces vemos una investigación de otro lado del mundo, puede bien ser en México, puede ser en Italia, puede ser en Brasil, en Bolivia, en cualquier sitio, y vemos que están utilizando nuestros materiales, así como nosotros también utilizamos insumos de otras investigaciones. Y justamente, bueno, hoy día en la tarde, felizmente el director de la revista Disenso, que es Ayrton Reyes, aquí presente, va a también presentar justamente algunos de los resultados, ¿no?, de la revista. Entonces, este texto me ha permitido también poder luego ir profundizando en la investigación, así es que vamos a ir avanzando. Nosotros tenemos que existen diferentes filosofías premodernas y varias de ellas tienen ese carácter dual, ¿no? Un carácter dual que es muchas veces visto como un pensamiento primitivo, ¿no? Y en cierta manera, en el buen sentido de la palabra, por supuesto que lo es, ¿no?, en el sentido que es primigenio, y en cierta forma es vigente en muchos lados, en muchos sitios en el mundo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este pequeño mapita que tenemos aquí en pantalla, lo que podemos ver es, primero señalando, bueno, en la parte de abajo, como nosotros podemos ver, una chacana cruz muy utilizada aquí en el Perú, a veces utilizada con fines comerciales y políticos, no vamos a mencionar por quiénes exactamente, pero bueno, está ahí, ¿no?, parte justamente de este pensamiento dual del Yanantin o la paridad andina. Nosotros en la propia filosofía griega también vemos muchas veces esto en los pensadores antiguos, ¿no?, en los pitagóricos, lo vemos en Heráclito, de otra manera, por supuesto.
Incluso también en el pensamiento chino es bastante conocido, ¿no? Esta dialéctica del yin-yang, y menos conocido, por supuesto, es en el pensamiento zoroástrico, ¿no? Del antiguo Irán, de la antigua Persia. Me estoy refiriendo al pensamiento de Mazda, de Zoroastro, el famoso Zaratustra, ¿no? Entonces, ahí también se habla de esta unidad de la luz y las tinieblas, ¿no? Ahora, aquí hay que tener bastante cuidado, y yo quisiera advertir de algunas malinterpretaciones que se podrían hacer. No hablamos nosotros de una especie de traducción, porque a veces se habla, digamos, de la filosofía andina como una especie de traducción, vamos a decir, americana, del pensamiento chino, de Yin-Yang, por ejemplo, o a veces incluso de las filosofías dialécticas modernas. Y eso obviamente es bastante incorrecto. Hay una particularidad que cada una de estas filosofías tiene. El simple hecho de hablar de filosofía andina ya nos hace, digamos, como que generalizar, como si todos los pensamientos andinos fuesen iguales, pero necesariamente tenemos que hacer eso en áreas de la simplificación. Y recuerden que ahora también ya se habla de las filosofías o epistemologías amazónicas. Otro error también del que yo quiero advertir es el de dar una especie de idea de una suerte de dialéctica universal, ¿no? Cosa que no existe. Lo que existe, creo yo, es diálogo, comunicación, y se deben tejer puentes entre las diferentes maneras de pensar premodernas, y sobre todo cuando estas nos tienen algo que decir para nuestra vida actual, que es lo más importante, que es lo que creo que más nos interesa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros vamos a ver en este evento, ya hemos estado viendo en el coloquio, que bueno, la figura de Augusto Salazar Bondy está siendo muy importante, lo está haciendo estos días, y para él el diálogo filosófico es enormemente importante, ¿no? El diálogo también en el sentido de la comunicación, el intercambio de ideas, y bueno, también el mismo diálogo intercultural, ¿no? Como el que vemos, por ejemplo, en Dominación, Bartolomeo de la Dominación, el famoso texto de Augusto Salazar Bondy, donde hace dialogar, ¿no? Prácticamente de igual a igual a Micaela Bastidas, a Hatuey, y también a Bartolomé de las Casas y otros personajes. Entonces aquí lo que se quiere es buscar un diálogo intercultural y poder tejer puentes, justamente, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros de aquí vemos, de repente Fernando le resulta esto muy pero muy familiar, porque Fernando Yacasi, también el profesor Fernando Yacasi, pudo publicar también en Disenso una interesante investigación titulada La posibilidad de una filosofía andina, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí es bastante interesante, entre otras cosas, muchas cosas de repente se pueden discutir, pero una cosa que a mí me parece enormemente interesante es esta comparación que el profesor hace en base a un estudio de algunas categorías normalmente conocidas en la filosofía griega, particularmente la de Aristóteles en su Metafísica, comparándolas a nuestra traducción al español y también al quechua, ¿sí? Porque esto específicamente lo vamos a ver en el idioma quechua en el caso de la presente investigación. Entonces, es también interesante notar de que aquí nosotros vemos toda una serie de par de categorías, ¿no? Que son muy conocidas también en el mundo griego, en la filosofía griega antigua, y que pasaron también a la modernidad, ¿no? Como las famosas categorías ontológicas, ¿no? Como la de concreto y abstracto, necesidad universal, etcétera, ¿no? Universal y particular, etcétera. Pero, si nosotros nos fijamos, la última categoría que el profesor ha tratado justamente es la de reciprocidad, ¿no? Y también es interesante porque no vemos solamente una traducción del griego al quechua, sino también una traducción recíproca, ¿no? De algunas categorías muy usadas en las filosofías andinas hacia el griego, ¿no? Como lo tenemos en el caso de la reciprocidad y el Yanapanacui. Entonces, justamente ahí es donde aparece ya esta partícula del yana, que es de la que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces, en específico yo quisiera conversar un poquito, si es que alguien tiene en algún momento algo que decir, también podría de repente no esperar al final, ¿no? Para que esto no sea muy largo y tedioso, y sería interesante que también podamos dialogar un poco sobre esto. No solamente, o no estoy tratando en general las categorías de dualidad y paridad, que son bastante extendidas en la literatura sobre la filosofía andina, porque es mucho lo que tenemos ahí. La producción a nivel internacional y nacional es bastante extensa en ese campo. Yo me quiero concentrar particularmente en las categorías de Yanantin y Masintin.
Y en particular la categoría de Yanantin es la que ha copado en los últimos tiempos bastante notoriedad en los estudios del pensamiento andino. Recordemos el nombre de la ponencia, voy a hacer un poquito, y es Yanantin y Masinten en la filosofía andina actual. Entonces tendríamos necesariamente que hacer un corte con todo lo aportado del siglo pasado, pero esto no resulta muy difícil porque en realidad es en este siglo donde más se está hablando del Yanantin y en menor medida también del Masintin, con ese nombre, porque se les conoce con otro nombre en otros tipos de estudios, ¿no? Como decía, a veces simplemente se lo conoce como dualidad andina, a veces se lo conoce simplemente como paridad. En el caso de los filósofos que tratan sobre la filosofía aymara, lo suelen estipular como chachahuarmi, ¿no? Que es como el jarihuarmi. Dicho sea de paso, aquí en el Perú, el profesor Emilio Choi, que fue un famoso investigador, antropólogo, tenía un texto interesante en el cual nos hablaba justamente del jarihuarmi, de esa unidad del varón y la mujer, que toda la filosofía y toda la cosmovisión andina se basaba prácticamente en esa unidad y que prácticamente todo estaba sexuado, no sexualizado, ¿no? Que es algo, digamos, negativo, no tiene una connotación negativa cuando alguien dice que está sexualizando todos tus chistes o digamos todo en la televisión está sexualizado. Otra cosa es sexual, ¿no? Cuando algo está sexuado y simplemente nosotros le atribuimos género a todo, ¿no? Esto es muy interesante porque se requeriría hacer como una especie de estudio filológico para que nosotros podamos notar cómo es que el género gramatical se utiliza incluso en las cosas, ¿no? Sobre todo en el español. Y a mí a veces me causa mucha frustración saber cómo una persona que no habla español y por ejemplo desde el inglés va a aprender a hablar español y tiene que aprenderse todos los artículos y cómo explicarle a esa persona de que hay algunos objetos que son masculinos y otros femeninos, ¿ok? Hay una motivación también que a mí me preocupa bastante antes de poder revisar esta literatura y es un poco más vivencial. Nosotros en el Perú tenemos a veces esas ideas que son populares y que nos pueden parecer como que bastante ingenuas, ¿no? Como lo que se suele decir naif. Y es lo siguiente, a mí me parecía muy raro y hasta como que muy gracioso escuchar que a las medias se les diga hermanas, ¿ok? Yo escuché, por ejemplo, desde muy niño que mi tía se preocupaba cuando no encontraba la media hermana. ¿A quién de ustedes no se le ha perdido una media? Sí, eso es algo que es bastante cotidiano, ¿no? Y a veces en el Perú las personas hablan de que efectivamente la media tiene su gemelita, tiene su hermana. Otra cosa que me llamaba la atención y me incomodaba, para ser honesto, era el tema del famoso cable auxiliar, ¿no? Porque cuando tú te compras un cable auxiliar, o digamos el receptor, te dicen que es macho o hembra. ¿Cuál vas a comprar, macho o hembra? Deme los dos, necesito ambos, macho y hembra. Y de repente eso en otros contextos, incluso en el propio Perú, a muchas personas les parecería muy raro, ¿sí? Quien habla también se envuelve en el arte del sicuri. Yo toco sicuri como 11 o 12 años. Entonces es como que ya, digamos, como que lo tengo bastante interiorizado. Pero al comienzo me resultaba tremendamente extraño que las personas le digan a una zampoña macho y a la otra le digan hembra. Y me parecía como que bastante ingenuo, ¿no? ¿Por qué tu zampoña va a ser macho y la otra hembra? Las zampoñas están entrelazadas, la música sale solamente de esa manera. Tú no puedes tocar la canción entera cuando la zampoña del siku está dividida. Tienes que tocarla necesariamente con un par. Es como tu hermano o es como tu yunta, como los toros, ¿no? Que tienen una yunta y solamente así va a salir la música, porque si tú la vas a querer tocar solo, estarías como tocando las notas blancas de un piano y tu amigo va a tocar las notas negras y solamente de esa manera se va a entrelazar, ¿no? Y vas a poder tocar haciendo una cosa muy conocida que se llama chuta chuta, que es los dos tienen que hacer eso necesariamente, si no la música no va a salir. Y esto es muy importante por cómo está considerado en la filosofía andina o en la cosmovisión andina el individuo. El individuo prácticamente es un chulla, ¿no? Es alguien que está solo, que está soltero, y el chulla es muy mal visto. Ustedes conocen la palabra chullachaki, ¿no? Que es alguien cojito, que le falta un pie. Y también un chulla es obviamente una persona soltera, ¿no? Que le falta algo, como la media que se perdió, ¿sí?
como digamos el sicuri, es chistoso cuando alguien no trajo su pareja y se queda solito. Entonces es bien gracioso porque el hombre, digamos, se quiere acoplar a otros dos, pero ya no resulta lo mismo, ¿no? La conversación musical no es igual, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos a ver esto de la literatura. Entonces, como nosotros podemos ver, al comienzo, no se hablaba antes del Yanantin en la filosofía andina en general. Y yo diría que hasta el día de hoy se habla muy poco. Hay textos muy buenos de filosofía andina, por ejemplo los textos del profesor Joseph Sterman, que no tratan sobre el concepto de Yanantin como tal. Entonces, a mí me parece una insuficiencia porque para poder entender la dualidad andina es bastante interesante desarrollar la categoría del yana, y es lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que en el año 1978 el investigador francés Tristan Platt llegó a Bolivia a hacer un estudio de una comunidad andina llamada Macha, en donde él nota que existe esta categoría Yanantin, era una comunidad quechua, ¿ok? Y entonces saca un famoso texto llamado Symétrie Miwa, le concede Yanantin chez le Macha de Bolivie. Entonces, tenemos el texto que está ahí en idioma extranjero. Esto es un poco sintomático, ¿no? Porque a veces los peruanos o de repente nosotros los latinoamericanos necesitamos a veces ese empuje, ¿no? O esa validación. Es un poquito complicado también tratar este asunto. En el año 80 aparece la traducción al español, Espejos y Maíz, el concepto de Yanantin entre los Macha de Bolivia. El texto ha sido ampliamente citado, es uno de los textos sobre filosofía andina más citados en toda la historia del pensamiento, vamos a decir, filosófico, pero también aquí yo quiero hacer un hincapié. Estamos frente a un tema de interdisciplinaridad, porque prácticamente los textos son en su mayoría no filosóficos, ¿sí? Tratan sobre la filosofía muchos de ellos, pero a través de la literatura, a través de los estudios sociales, a través de la antropología, etc. Entonces, un texto muy importante también es el de Yáñez del Pozo, que es Yanantin, la filosofía dialógica intercultural del manuscrito de Huarochirí, porque miren lo primigenio que es esto del Yanantin. Si bien es cierto, en el manuscrito de Huarochirí no se encuentra todavía la categoría de Yanantin, pero sí vemos el yana de una manera muy extendida. Y ustedes saben que el manuscrito de Huarochirí, traducido por José María Arguedas, es primigenio y le llaman la Biblia andina, ¿no? Entonces, tienes un texto muy, pero muy importante y bastante seminal, ¿no? Porque a través de ellos ya han hecho muchos estudios. Tenemos el famoso también texto de Calero del Mar, que ya nos habla del Yanantin, a pesar que no está en el título, específicamente para estudiar las obras de José María Arguedas. Ustedes siempre han escuchado lo de arriba y abajo sobre el Hanan y el Unin, que no solamente se da en el Cusco, sino también en muchos lugares, en muchas comunidades, ¿no? Hay una comunidad que está, digamos, más hacia la sierra, con más altura, y otra más hacia la costa, y existe justamente ese Yanantin entre comunidades, ¿no? El estudio también que es muy importante es el de Daisy Núñez del Prado, que es Yanantin y Masintin en la cosmovisión andina, porque ahí recién se empieza a tocar el tema del Masintin. El Masintin es tremendamente importante porque cuando nosotros hablamos del Yanantin, estamos hablando de una paridad de opuestos, como un varón y mujer, o si queremos, una paridad de distintos. Pero cuando uno habla de un Masintin, ¿está hablando de la paridad de qué? ¿De opuestos? No, sino más bien de similares, de iguales, ¿no? Como de un varón a varón. Luego nosotros tenemos el trabajo del profesor Zenón de Paz, que también trata sobre el manuscrito de Huarochirí, y yo lo he utilizado en particular para la investigación porque nos da como que muchas luces para poder entender también de forma filológica el problema. Tenemos también que apareció en el 2017 el estudio de web que es Yanantin and Masintin in the Andean World. Entonces también en el extranjero obviamente que también tenemos bastantes estudios, ¿no?, al respecto, pero en particular sobre el Yanantin y Masintin tenemos este famoso texto ya en formato de libro, ¿no? Mauro Macedo Mamani hace poco también ha publicado Yanantin, relación, complementariedad y cooperación en el mundo andino. Tenemos también el texto del 2022 de Salazar y Mendoza, que nos habla también del Yanantin y el Masintin, tanto en las leyendas, los cuentos, el manuscrito de Huarochirí, etcétera, donde vemos que está presente. Y finalmente tenemos el estudio de Ventura Vázquez, que es
Yanantin y Pachacute en el teatro vanguardista andino. Un acercamiento al Zapanchure de Inocencio Mamani, ¿sí? El famoso escritor puneño, que también colaboró con José Carlos Mariate, bastante conocido Inocencio Mamani. Bueno, vamos a seguir. Sí, quiero también ver el tiempo para poder controlar. Entonces nosotros tenemos en el manuscrito de Huarochirí, ya nosotros podemos ver algunas ideas, algunas pautas que nos van a poder hacer llegar esta idea de la paridad andina. Nosotros en muchos pensamientos religiosos o mitológicos muchas veces vemos que el rol del varón está como que demasiado sobrevalorado o es como que demasiado hegemónico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vemos la propia Biblia, ¿no? Cristiana y judía, vemos que el papel de la mujer es bastante secundario, ¿no? Lo que no ocurre en el manuscrito de Huarochirí. Entonces, el papel de Chaupiñanca es tremendamente conocido como una huaca femenina y también Pariacaca, que vendría a ser su hermano, ¿sí? En algunas partes del manuscrito se dice que el papá de Chaupiñanca es el sol con Hanam Magia, que sería como una miserable que está en el cielo, ¿no? Que bien podría ser la luna. En otras partes del texto se dice que el papá de Chaupiñanca es Tantañanca y el hermano de Chaupiñanca es Pariacaca. Bueno, Pariacaca es muy importante en el desarrollo de la historia, ¿ok? Y lo interesante aquí es que nosotros podemos ver cómo ya tenemos, digamos, dos Yanantins entre varón y mujer, y bastante seminal en realidad. En el caso de Chaupiñanca se dice que también tenía 5 hermanas y que se convirtió en una piedra de 5 lados, ¿sí? El número 5 también es tremendamente importante en la cosmovisión andina, y luego vamos a ver por qué. En el caso de Chaupiñanca, bueno, tú tienes que es interesante porque las historias no están romantizadas. Entonces, en el caso de Chaupiñanca tienes una mujer que va, digamos, buscando tener relaciones con muchísimas personas y lo llega a hacer, y solamente la llega a satisfacer Rucanocoto, que muchas veces está representado por el hombrecito con el falo enorme que hemos visto muchas veces, y justamente por eso es que la llega a satisfacer. Y es por ello que ella es prácticamente como una diosa de la fertilidad, y también en cierta manera Rucanocoto también es un dios de la fertilidad, y nosotros tenemos aquí a Pariacaca como el creador de los seres humanos. Es bastante interesante el diálogo intercultural que hay en el manuscrito de Huarochirí, porque los dioses, o huacas en todo caso, las deidades, tienen a veces otros nombres en diferentes pueblos, ¿no? Y se aceptan esos nombres, y no se impone, digamos, como que uno de los nombres a los dioses de otros pueblos. Entonces, uno de los famosos nombres de Pariacaca es Yanarama, ahí tienes otra vez el nombre de Yanan, y también Pusicacha. Bueno, eso ya en la zona aymara, ¿no? Y Pusi en aymara es el número 4, que también es importante porque nosotros vamos a ver luego que cuando se juntan un Yanantin con un Masintin, por ejemplo en una familia donde hay papá, mamá, hija e hijo, entonces vas a formar un Tahuantin, ¿no? Y de ahí sale la famosa palabra del Tahuantin suyo, ¿ok? Esto es muy problemático. Yo les estaba comentando hace un rato que a veces decimos la filosofía andina sin saber que hay particularidades, y cómo nosotros entendemos la filosofía andina sin el Tawa, sin la presencia del número 4, del Tahuantinsuyo o de la Chacana Cruz. Es muy difícil, pero hay quechuas en los cuales el número 4 no es Tawa. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos, cuidado justamente con ese tipo de generalizaciones, ¿sí? Bueno, sigamos avanzando entonces. Es interesante la interpretación también que hace el profesor Zenón de Paz, porque nos dice que las huacas primordiales, que son Yananyanca y Tutañanca, porque es Tutañanca, en realidad son prácticamente una sola persona, un solo huaca, ¿no? Y se dice que uno es femenino, el otro es masculino, pero al final juntos ellos hacen como una especie de Yanantin más íntegro y están como en una figura andrógena, ¿sí? Según la interpretación que hace José María Arguedas en la traducción que él hace del manuscrito de Huarochirí, y también lo que nos puede decir el profesor Zenón de Paz. Algo similar ocurre con Curinaya o Iracocha. Entonces, al final terminan como una sola huaca, ¿no? A través de un tincuy. Y ustedes
a lo mejor recuerdan que un tincuy es un encuentro, y ese encuentro no siempre es, vamos a decir, pacífico, ¿no? Hay una cosa que incomoda bastante en algunas, digamos, investigaciones de filosofía andina, y es que se trata a veces de evadir, ¿no?, el carácter, digamos, a veces antagónico que existe dentro de los mismos pueblos o comunidades, ¿no?, que existen a veces antagonismos que naturalmente a veces se dan batallas campales y las conocemos, digamos, las conocemos, por ejemplo, como el famoso Chiaraje, ¿no?, en el Cusco, donde efectivamente hay una batalla con piedras, no de una comunidad a otra, ¿sí? Pero lo interesante es que el encuentro se da generalmente de manera muchas veces violenta, pero con el objetivo de luego unificar, como el Takanakuy, ¿no? Se pueden pelear entre hermanos, incluso, pero no con el objetivo, digamos, de uno imponerse sobre el otro, ¿no?, sino de simplemente limar asperezas, ¿sí? Bien. Entonces, luego tenemos la categoría de llana. Esto es muy interesante porque, o sea, llana prácticamente quiere decir todo, ¿no? A lo que me refiero es que llana es una categoría, o es una palabrita, si queremos decirle, demasiado polisémica, ¿no? Y hace recordar, por ejemplo, en las dialécticas hegelianas y marxistas, a veces es bien gracioso porque contradicción es todo. Las oposiciones, los antagonismos, las paradojas, prácticamente todo es contradicción. Y he ahí la crítica, ¿no?, que se le suele hacer de las filosofías analíticas. Bueno, entonces, llana, por ejemplo, ustedes saben que el color es llana, ¿no?, el color negro, como nuestro famoso distrito Yanaguara, que es pantalón negro, algunos dicen que es calzón negro, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado eso. Y también a las personas negras se les puede llamar llanaruna, pero llana a veces también se le llama de cariño a la persona, como cuando alguien le dice negrito o negrita a su pareja, a veces sin importar el tono de la piel necesariamente, ¿sí? En esto, por ejemplo, la música andina y particularmente altiplánica tiene mucho que decirnos. Pero Yanay también se refiere a la experiencia, ¿no? Ustedes ven ahí toda una serie de categorías en las que, digamos, Yanachani es como haber experimentado algo, ¿no?, haber probado algo. Y esto tiene un contenido epistemológico muy fuerte, ¿no? En el sentido que es una manera de conocer, de saber, habiendo experimentado, ¿no?, una forma empírica de conocer, ¿sí?, no necesariamente, digamos, científica, ¿no?, pero sí empírica. Ustedes se acuerdan de los yanaconas, ¿verdad?, que eran los ciervos, y yanacona prácticamente es la españolización de yanacuna, y yana también es un ciervo, y cuna es el plural, yanacuna son los ciervos, ¿no?, en general. Pero también, digamos, Yanayok es la persona que tiene sus ciervos, ¿no? Es una persona, digamos, como una especie de gamonal, ¿no?, o, digamos, el patrón, ¿sí? Es bastante interesante porque a través de ello también podemos sacar algunas categorías como oprimido a servir, o cuando dices Yanachanani, que el siervo viene a ser el señor, ¿no? Como que hay un Pachacuti en la historia y los que eran señores terminan siendo siervos, ¿no? Como dicen cuando llegaron los españoles al Perú. Tienes también el yana como ayuda, ¿no? Como el yanapani, que es ayudar a una persona, como cuando se habla, por ejemplo, de yanapanacuy también, ¿no? Me parece que en las categorías que habíamos visto del texto del profesor Yacasi, la última, me parece que era yanapanacuy, ¿no?, si no me equivoco. También tienes yana como amistad, como yanasa, ¿no?, que es una amiga, especialmente para la mujer, ¿no? O yanasakuni o yanasakuni, que se refiere como a una amiga hacerse, digamos, amiga de una persona, ¿no? Y a veces incluso hacerse amiga de alguien que no era su amiga, que era su dispar. Entonces, estamos viendo la importancia y prácticamente ese carácter casi omnipresente que tiene el yana en el mismo idioma, ¿no? Pero yana también obviamente es el amor. Se le puede llamar yana también al novio o al prometido, ¿no? Incluso tienes yanashakuy, que es como casarse, ¿no? Entonces, yo otra vez aquí hago el hincapié de que podemos tener el problema, por ejemplo, de los diferentes quechuas que existen y que alguna de las traducciones que generalmente conocemos no sea muy coherente con el quechua que conocemos según la región o hasta comunidad, ¿no?, de donde la persona es originaria. Esto lo encontramos en el texto de Mauro Mamani del 2019 y también se puede ver que tiene algunas respectivas traducciones al idioma aymara, ¿no? Algunas de ellas también utilizan el yana, que no es tan presente como en el quechua, pero que también es importante verlo ahí. La categoría de Masintin es distinta, ¿no?
Entonces, ustedes saben lo que es un masi, ¿verdad? Un masi es tu semejante, alguien igual a ti. Incluso un uronamasi sería como el prójimo, ¿no? O el yachtamasi, que sería tu paisano, ¿no? Una persona que es del Perú o de nuestro pueblo, ¿no? Que es un yachtamasi. O tienes, digamos, el yachaymasi o el yachachasmasi, ¿no? Que sería como el compañero de estudios. Y un yachachasmasi, bueno, algunas de estas palabras pueden haber sido ya construidas después, ¿no? A través de los prefijos y los sufijos que conocemos, y termina siendo como un colega, ¿no? Entonces, el masi siempre se refiere a un semejante. De manera que esto es muy interesante porque quienes tengan un poquito de familiaridad con la dialéctica hegeliana, de repente recuerdan a Benedetto Croce, que era un pensador, un filósofo italiano, que en algún momento habla de la dialéctica de los opuestos y la dialéctica de los distintos, que no es lo mismo, ¿no? Antonio Gramsci, que fue el fundador del Partido Comunista de Italia, le reclama, ¿no? ¿Por qué ha vuelto la dialéctica hegeliana en una especie de dialéctica pacífica, ¿no? Nosotros vemos que en el mundo andino tienes que ni siquiera eso es suficiente como para ver la unidad que existe entre las personas, porque también obviamente hay una especie de dialéctica, si queremos extender el término, entre los iguales, ¿no? Como cuando se dice entre hermanos. Suena un poquito extraño decir que los hermanos son contrarios, ¿no? ¿En qué sentido lo serían si son semejantes? Nosotros tenemos la partícula ntin, que quiere decir, digamos, todos juntos. Entonces, si nosotros tenemos un yanantin, estamos juntando obviamente a los opuestos, ¿sí? Tenemos a los opuestos juntos. Si tenemos un masintin, entonces tenemos como una unidad de semejantes, ¿no? Y finalmente, si ya tienes un tahuantin, como el tahuantin suyo, entonces es unidad de los cuatro, ¿no? Como los cuatro juntos, como el número 4, ¿sí? Ok. En el quechua de Huaraz, seguramente al 4 se le dice chusco, ¿no? Entonces ya es una cosa muy distinta. Y es bien interesante, por eso decía, no, me imagino mucho tratar el tema de esta forma en ese espacio, ¿no? O sea, ¿cómo sería tratado? Eso me parece muy interesante, cómo podría ser discutido. En el texto de Daisy del Prado tenemos cómo ya se ve el tahuantin en las relaciones familiares, ¿no? Y bueno, voy a mostrar esta diapositiva ya para poder estar cerca ya del final. El tahuantin se ve en las familias, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado cuando las familias tienen un hijito. Yo he visto que en algunos otros espacios, por ejemplo países muy distantes, no se suele tener esa costumbre, ¿ya? Y de repente aquí en el Perú ocurre a veces, ¿sí? Hay que tener cuidado también con generalizar, pero seguramente les debe ser muy familiar escuchar que cuando unos papás tienen un hijito, dicen, ¿y la hijita cuándo? ¿Ok? ¿Y por qué la hijita no? Oye, tienes puro varón. Ese tipo de cosas, ¿no? En otros países eso sonaría extraño. Por ejemplo, en Europa o en los Estados Unidos, se supone que ya un hijo a veces es suficiente, ¿no? Por el contexto de la modernidad y todo ello, ¿no? Que de cierta manera nosotros también ya lo tenemos actualmente, ¿sí? Pero justamente eso es porque a veces se considera que la familia perfecta tiene justamente ello, ¿no? Papá, mamá, hijo varón e hija mujer, ¿no? Entonces eso haría formar una especie de tahuantin. Es muy interesante porque prácticamente el universo está entendido como una especie de analogía de lo que ocurre en las familias, ¿no? Esto puede ser, como digo, a muchas personas esto le puede parecer como bastante ingenuo, y sin embargo te hace notar que, o sea, nosotros, como a veces lo dicen los divulgadores de la ciencia, ¿no? Estamos hechos de polvo de estrellas y cosas similares, y por lo tanto tenemos una relación de hermandad con la misma Tierra, ¿no? Con el mismo universo. Nosotros vemos, por ejemplo, que entre los hermanos, todos los hermanos, y así son varios hermanos, también existe una relación de tahuantin, ¿no? Porque para nosotros, por ejemplo, en el español, bueno, un hermano es hermano para el varón y la mujer. Ustedes saben de que en el quechua no ocurre eso, ¿no? Por lo menos en el quechua eso no ocurre. Y tú tienes, por ejemplo, que entre los hermanos varones, obviamente son waifi, ¿ok? También depende de la región, ¿no? En otros lo dicen waiki. Y luego tenemos las ñañas, que son entre las mujeres, ¿sí? Y que de varón a mujer, pues obviamente es pana, tu hermana es pana si eres varón, pero si eres mujer, tu hermana es ñaña, ¿no? Y también tienes tura. Y esto es interesante, bueno, tura sería el hermano de la mujer, ¿no? Esto es interesante porque la manera como en quechua se saluda o se dirige al público, bueno, casi no hay público, ¿no? Es como que, digamos, todos son miembros de una comunidad, ¿no?
este estrado o esta forma de que tenemos nosotros de organizar nuestros eventos y digamos los anfiteatros es un poco extraña, ¿no?, en ese contexto. Pero cuando se dirigen, digamos, a todos, es bastante interesante cómo uno se refiere a todos como Valkepanaykuna, ¿no?, de frente, como que todos están incluidos, y yo tengo como que un plural para todos, ¿no?, que es distributivo, ¿no?, kuna. Pero obviamente la mujer no se va a referir así, ¿no?, sino que ya les diría Tutlañañaykuna, ¿no?, Tutlañañaykuna, a todos, ¿sí? Y ya diciendo mis hermanos y mis hermanas, a veces sin conocerlo, ¿no? Nosotros también a veces decimos hermano y hermana alguien sin conocer, pero no tiene la misma connotación, ¿verdad?, que lo tiene, digamos, en el quechua o en el aymara. Bueno, voy a terminar con esto, porque ya estamos sobre la hora. Dicen que el número tawa es incompleto, obviamente, sin el número 5, ¿no? Y esto es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, tenemos que nuestros sistemas decimales generalmente se basan por el hecho de que tenemos 10 dedos, ¿no? Y esta insistencia en la paridad es porque nosotros somos simétricos, pues, ¿no? Tenemos 2 manos, tenemos 2 ojos, 2 ovarios, 2 senos, 2 testículos, porque esto es muy, pero muy importante en la cosmovisión andina, ¿no?, la sexualidad. Y es bastante interesante notar que, otra vez, por más que parezca algo más o menos obvio, se está refiriendo a nosotros mismos, a nuestra corporalidad, ¿no?, que a veces la olvidamos, ¿sí? Sobre todo, digamos, estamos en la escuela de matemáticas, entonces nosotros pensar en números tan sencillos de repente nos podría ser un poco complicado, ¿no? Y nosotros vemos, por ejemplo, que justamente cuando se habla de esto del 5, acuérdense del Chaupi, de Chaupiñanca, en el manuscrito de Huarochirí, que era como la diosa de la fertilidad, que tiene 4 hermanas, juntas son 5, que luego se convierte en una piedra de 5 lados, ¿no?, como una estrellita, ¿sí? Entonces, justamente ese es el Chaupi, lo que une a esos 4, digamos, lados, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una chacana, se le suele dibujar con una circunferencia. Obviamente se dice que de ahí los amautas andinos llegaron a sacar el valor de pi a través de la cuadratura del círculo, y obviamente al medio tienes una especie de Chaupi, ¿no?, que es lo que une, y justamente ese Chaupi es el famoso número 5, ¿no? Entonces, en las famosas yupanas, que es donde, bueno, se hacían operaciones con números grandes, nosotros vemos la importancia del número 5, ¿no? Existen varios tipos de yupanas, varias representaciones, pero la que tenemos aquí es exactamente la misma que se encuentra en Guamapoma de Ayala, ¿no?, en los dibujos del cronista. Entonces, digamos, como que es una representación más o menos fiel. Entonces, nosotros podemos seguir operando, digamos, hasta después de las unidades, decenas, centenas, unidades de millar y decenas de millar, podemos seguir operando hasta centenas de millar, ¿no? Pero generalmente se representa de esta forma y trabajamos solamente, entre comillas, hasta las decenas de millar, ¿no? O sea, digamos, hasta la parte número 5, ¿no?, del tablero, y tú ves la importancia que tienen, digamos, las semillitas o las piedritas con las que se juega el número 5. Finalmente, se dice que esto de la paridad y también el número 5 es muy importante en el propio conteo que se hace en el aymara, muy distinto del quechua, que da la casualidad que se parece bastante a la nomenclatura de los números romanos, ¿no?, cómo es que se va adhiriendo o restando un numerito. Entonces tú tienes, por ejemplo, cuando se dice maya, paya, quinza, pusi, pesca, que ese pesca prácticamente está tomado del quechua, ¿no?, el número 5 tan importante, ¿sí? Porque en el aymara antiguo se dice que el número 5 era calco, ¿no? Por eso cuando se cuenta desde el 6 para adelante, dice sota, pacalco, quinzacalco, yatunca y tunca, ¿no? Entonces, al tener el pacalco y el quinzacalco como números 7 y 8, tú ves la importancia que tiene el número 5, ¿no? Y con esto justamente quiero terminar, de que no solamente se trata de una cosmovisión, vamos a decir, en el sentido religioso, ¿no?, o simplemente cotidiano, como la hermandad o la familiaridad, sino también en el sentido científico, ¿no?, como por ejemplo a través de las matemáticas que utilizaban los amautas andinos, ¿no? Bueno, voy a terminar aquí entonces y espero que podamos dialogar un poquito. Muchas gracias, Magister Alonso, por su magnífica presentación, visto desde otra perspectiva lo que es la filosofía.
cuando dije esta magna presentación. Gracias. ¿Preguntas? Buenos días. Mi pregunta va a sonar en un tono benjaminiano, pero el detalle, mi pregunta es súper insistente porque ya me la he respondido y me la he vuelto a formular. ¿Por qué dialogar con el pasado? Precisamente, ¿por qué dialogar con el pasado andino? Entiendo que la justificación podría ser porque nos ayuda a comprender lo actual, porque muestra nuestra real identidad, para tener una relación más respetuosa con la naturaleza, para comprender nuestra dualidad en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Pero la pregunta puede seguir insistiendo: ¿por qué salvar la identidad? ¿Por qué recuperar la dualidad? Para tener más hijos, como si se tratase de una política de la población, y así lo podría hacer con cada una de estas categorías, ¿no? Bueno, ya, pensé que se iban a recoger de repente algún comentario más. Sí, muchas gracias, Cristian. Entonces, es interesante, ¿no? Porque es como que ponerle ya el ojo crítico a, o sea, ¿por qué hacer esto, no? Es decir, puede parecer, digamos, para algunos atractivo, para algunos nuevo, para otros de repente repetitivo, ¿sí? Pero resulta interesante, o sea, saber el por qué hacerlo, por qué insistir, ¿no? La memoria histórica es enormemente importante, ¿no? Entonces los pueblos tienen una memoria histórica, tienen una mirada al pasado, no para amarrarse o atarse al pasado, ¿no? Sino también para entender muchas cosas del presente. Nosotros vamos muchas veces por el mundo asumiendo descubrir cosas que otras personas ya las han descubierto antes, o vamos por el mundo, digamos, haciéndonos preguntas, pensando que esas preguntas no han sido hechas antes. Y el simple hecho, yo creo, de hacer un trabajo de investigación ya es ir al pasado. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer una cita de alguien que en el presente está haciendo un trabajo académico, por más que a veces nos exigen lo de los 3 años, lo de los 5 años, ¿no?, de antigüedad. Necesariamente tengo que hacer un trabajo de investigación con, para la redundancia, una investigación del pasado, porque es lo que tengo a la mano, en el presente, pero están ahí. Entonces, nosotros tenemos la huella del pasado siempre. Es como se suele decir, por ejemplo, en astronomía, ¿no? En astronomía, cuando tú ves una estrella, no es la estrella en la actualidad, ¿no? De repente es una estrella que ya colapsó, pero está ahí, el pasado está ahí, ¿no? O como cuando dicen que el fondo de microondas no sigue todavía, por así decirlo, sonando, ¿no? Nosotros tenemos esa huella del pasado. Y yo creo que simplemente es para conocernos, ¿no? Si uno quiere querer al país o simplemente a la persona, no es acá un tema de repente de un chauvinismo ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es conocerse, ¿no? Conocer. Si nosotros estudiamos filosofía, por ejemplo, en las escuelas, no podemos estudiar filosofía del futuro. Sería interesante, ¿no? Vamos a estudiar la filosofía que van a crear los nuevos pensadores, pero no hacemos eso, nunca lo hacemos. Siempre estudiamos filosofías del pasado. Y las filosofías actuales, las publicaciones actuales, siempre tienen un grado de antigüedad. Entonces, el pasado está con nosotros y nos persigue todo el tiempo. Incluso en la cosmovisión andina, justamente por eso, es medio extraño hablar del pasado como de una manera lineal, ¿no? Como nosotros lo hacemos en la física, como nosotros lo hacemos con el pensamiento occidental, etc. El pasado siempre está ahí persiguiéndonos. Nosotros, en nuestros genes, tenemos mucho de nuestros padres. Y no sé si a algunos les pasa, ¿no? Van pasando los años y muchas veces te van diciendo: te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá, ya estás como tu papá, ¿no? Entre los esposos se suele reclamar porque conocen a los suegros, ¿no? Entonces, siempre está la huella de nosotros del pasado, ¿no? Viéndolo con las investigaciones, con la matemática, viéndolo con la astronomía, viéndolo con la biología, el pasado está ahí, ¿no? Entonces, imaginémonos un país sin memoria histórica, o sea, es imposible.
Y no se trata de reproducir, ¿no? De decir voy a hacer lo mismo porque está bonito, ¿no? Porque nosotros tenemos otro contexto. Y me parece muy bueno poner el ojo crítico en el tema de las políticas de población, ¿no? Claro, o sea, no porque te dicen eso tú vas a decir voy a tener tal cantidad de hijos, ¿no? Estamos en un contexto distinto. Mirar al pasado no quiere decir amarrarse a él y estar repitiendo, digamos, las cosas del pasado, nada más. Gracias, Alonso, gracias por tu presentación, ha estado bastante interesante. Mira, a mí me parece interesante porque tú has estado presentando esta lógica, digamos, dual, ¿no? Constitutiva de la experiencia andina, lo que se ha estado entendiendo, macho, hembra, claro, oscuro, arriba, abajo, bueno, ¿no? Y me parece que son los dos conceptos clave que tú has estado procurando desarrollar, ¿no? Y inicialmente veía, me parecía interesante que tengas un interés hermenéutico, en cierto modo, pues, ¿no? Puntos de encuentro, una fusión de horizontes, digamos. Sin embargo, sí hay algo que me inquieta, diría, no es que yo tenga la respuesta clara de todo, pero me llama la atención cómo hacemos para no reducir la práctica andina a un paradigma de conocimiento dual, justamente, ¿no? Porque entendía que la dirección que tomaba en tu presentación era algo así como una metafísica de la armonía, o una forma de economía de la comprensión, ¿no? Tratar de hacerlo lo más entendible para nuestros estándares occidentales, si se quiere decir, ¿ya? Pero los rituales y las prácticas andinas me parece que son mucho más profundas y complejas, ¿no? Entonces, entiendo que presentabas esta dualidad, pero nuevamente me inquieta la posibilidad de que esta dualidad se congele en esta simetría de opuestos. ¿Cómo hacemos para no mantener? Me parece nuevamente interesante que has tenido este trabajo, digamos, arqueológico, filológico, pero no me ha permitido introducirme o actualizar, en todo caso, si es que nos mantenemos en el hermenéutico y el pensamiento andino a nuestro propio horizonte. Genial, sí, es muy bueno realmente poder notar justamente esa respuesta crítica, ¿no? Que a veces nos permite tratar de, digamos, ahondar y ver hasta qué punto nosotros estamos realmente diciendo lo que es, ¿no? Yo mostré las, vamos a decir, categorías de Yanantin, Masintin y Tawantin. No son las únicas. Muchas veces en discusiones hay personas que te llaman la atención cuando lo planteas así y te pueden decir algo como lo siguiente: oye, pero es más sencillo, las personas, digamos, en el campo, en las comunidades, tienen una vida mucho más fácil, ¿por qué lo hacen tan complejo? ¿Sí? Pero luego otras personas te dicen: oye, un ratito, eso es súper complejo. Es decir, el mundo, el imaginario andino y la práctica, digamos, que está muy relacionada a la naturaleza, es enormemente compleja, Y justamente el textito que yo estaba mencionando, que inicialmente, que es, digamos, de donde yo he partido, que es una investigación del año 2021, mostraba como unas 8 categorías, no solamente estas 3, ¿no? Entonces uno puede ver, digamos, las categorías como del Aini o el Aininakui, ¿no? Que es, digamos, las categorías de reciprocidad. Pero a mí también me parece que no es que tengamos que salir de ello, ¿no? O sea, no es que tengamos que asumir lo que se ha expuesto, ¿no? No tendríamos que salir de ello, simplemente de repente ver qué se puede recuperar de ello, ¿no? ¿Qué se puede recuperar de eso? O si no, ver en qué medida eso está vigente, ¿no? En qué medida está presente. Y me voy a permitir hacer una representación gráfica en la pizarra de algo que es, digamos, muy actual, ¿sí? Que lo vivimos, es todavía presente, y está en nuestra vida cotidiana, de repente no en la ciudad, pero sí en el campo, ¿no? Particularmente. Y ustedes conocen el tema de las fiestas de cruces, ¿sí? En la región de Puno, en las comunidades aymaras, se celebran las fiestas, y tú lo que tienes ahí generalmente en una fiesta es una distribución, digamos, cuadrática, ¿no? Tienes un cuadrado, un cuadradito, como lo podemos tener en las plazas, ¿no? Y sabemos que las plazas, como las plazas de armas, es algo bastante católico, algo bastante occidental, ¿sí?
pero yo quisiera que se de repente vea un poquito cómo es de que lo podemos interpretar a través de las categorías que estamos utilizando. Pero obviamente yo recalco, Diego, de que efectivamente hay muchas más categorías. Yo no he hablado, por ejemplo, del Pachacuti. Pachacuti es muy importante. Del Chaupi he hablado, digamos, como que a las justas, algunas cositas mencionadas, ¿no? Que también voy a intentar aquí mostrarles. Ustedes conocen cuando las fiestas tienen su alferado, ¿no? Y el alferado es la persona que, bueno, se encarga de la fiesta, es a quien le cae la responsabilidad de organizar y financiar la fiesta. No sé si me puedes ayudar, porque mi mano está muy húmeda. O es de repente el pulmón de que ya de por sí se atoró. Sí, ok, muchas gracias. Me tenéis unos nervios. Miren, entonces, listo. La comunidad donde es originaria mi esposa es Chicasco, que queda en Huancané de Puno. Bueno, Huancané de Puno, ¿no? Y es bien interesante cuando uno ve las fiestas de cruces en el campo, ¿no? Porque es distinto en el pueblo, ¿no? A veces los discursos hablan del pueblo y a las personas del campo les podría sonar un poco extraño, ¿no? Porque el del pueblo, a veces hablamos de los pueblos originarios, ¿no? Pero el del pueblo más bien a veces lo ven como ya casi el citadino, ¿no? El que vive en la ciudad, una ciudad pequeña, ¿no? Entonces, en esta fiesta obviamente que hay dos caperos, ¿no? Y los dos caperos traen música y tienen una música muy particular y hermosa, dicho sea de paso, si le queremos, digamos, por ahí hacer una valoración estética, y compiten. Hay ahí, eso de la armonía tiene sus límites, porque compiten. Hay una especie de tincuy, o un encuentro, ¿no? Como un tincunacuy, ¿ok? Son categorías quechua, es un poco extraño porque la comunidad de la que estoy hablando es aymara, pero hay ese encuentro que puede ser violento, porque a veces se ve bastante. Los grupos son muy competitivos. Yo que estoy en el Sicuri hace mucho tiempo, no todo es, digamos, como que es hermandad y estarlo, digamos, ahí romantizando, ¿no? Las competencias entre los grupos son muy fuertes y pueden llevar a veces a los golpes. Entonces, hay ahí como una especie de encuentro en uno de los días de la fiesta. Ellos están encargados de la música y todo el pueblo obviamente va a seguirlos, todo el pueblo, toda la comunidad, ¿no? Obviamente va a apoyarles, ¿sí? Y obviamente que si te apoyan un año, tú tienes que retribuir pues con el año, ¿no? Tú tienes que retribuir al siguiente año, o cuando tú llevas tu capero, o cuando tú estás encargado del capero. Pero en el último día de la fiesta, tienes otros cargos que son altareros, y cada uno de los cuales se ubica como en una tiendita. Y tú tienes que formar un tahuantín perfectamente visible, ¿no? Cada uno tiene su tiendita, a veces pueden competir, ¿no? Porque a veces se trata de también ostentar, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo aportar? ¿Ok? ¿O qué tanto puedo ver que yo puedo traer a mi familia entera y poder, digamos, aportar, colaborar, ¿no? Entonces, tanto el hecho de colaborar como el de poder ostentar están ahí unidos y hay, digamos, como que esa sí armonía, ¿no? Entre algo que puede considerarse bueno, aportar, y algo malo que podría ser como ostentar o competir, ¿no? Y obviamente que hay alguien encargado de toda la fiesta, ¿no? Que es el alferado. Y el alferado es pues donde, digamos, todo se centraliza al final, que sería, digamos, como el chaupi, ¿no? Como ese elemento, ese quinto elemento del que yo estaba hablando. Y esto es vivo, ¿no? Esto se da todos los años. Y no es la única comunidad donde pasa esto, ¿no? Y de repente en otros lados se da de manera más interesante. Me gusta lo de hermenéutica porque de repente estoy haciendo una hermenéutica, quién sabe, algunas cosas las puedo estar forzando por el discurso y, digamos, tratando de entender, ¿no? Lo que ocurre en las comunidades, por ejemplo en las festividades, ¿no? Ah, y otra cosita más, obviamente todos ellos no van solos, porque si irías solo, lo decía como en quechua, ¿no? Irías como el chuya. Ustedes conocen la canción del Grupo 5, La Chuya Vida, ¿no? Del tipo que está soltero y está llorando y todo eso, ¿ok? Entonces, obviamente todos van varón y mujer, ¿no? Todos tienen que ir con su esposa. Siempre o la esposa tiene que ir con el esposo, y si no lo tiene, pues obviamente tiene que estar con el hermano mayor o con el papá, con alguien que represente, obviamente, ¿no? Y esa dualidad es tremendamente importante. Aquí yo puedo hacer una fiesta, tú puedes hacer una fiesta, y la fiesta sale como sea, ¿no? No tiene, digamos, un orden tan establecido, ¿no? Bien, eso. Buenos días, ¿qué tal, profesor Castillo?
Mi nombre es Álvaro, vengo de la Universidad de San Marcos. He escuchado la conferencia un poco mordida, pero no obstante quisiera hacer un comentario brevísimo, por ahí sale alguna idea, tomando también el disparador del profesor Diego que planteó acá, que me pareció muy interesante. Voy al punto, porque se ha mencionado también a De Paz y a otros más, ¿no? A mí me da vuelta la cabeza, yo no conozco de este asunto, por eso le pregunto como experto y especialista, si es que en el pensamiento andino está dando vueltas una especie de metafísica dualista. Lo planteo así. Normalmente en el siglo XX, en la tradición filosófica occidental, entre otras cosas, hay una crítica a la metafísica tradicional, con todo lo complejo que esto signifique. Pero para decirlo en dos rasgos, esta metafísica tradicional era claramente esencialista y sobre todo dualista. Como por ejemplo recordar en Aristóteles, ¿no? Todo está explicado en virtud de acto-potencia, materia-forma, esencia-accidente y así. En Descartes también hay una presencia dualista y en fin, puedo mencionar un montón de autores. El punto está en que la crítica en el siglo, a partir del siglo XX a la metafísica tradicional dualista dejaba justamente pensando en otras opciones de metafísica. Entonces mi perspectiva, retomando lo del profesor Diego, es en el pensamiento andino hay algo así como una metafísica dualista o hay una posibilidad de una metafísica renovada no dualista. Gracias. Bien, muchas gracias. Hay que de repente diferenciar lo dualista de lo dual, ¿no? Porque muchas veces se dice que la filosofía andina es dualista, ¿no? Pero generalmente en las filosofías dualistas tienes dos elementos que no están, digamos, como que muy comunicados, ¿no? Como que no están muy intrincados, ¿sí? Y como que un elemento muy difícilmente puede salir a partir del otro. Dado que en esta filosofía, ¿sí?, que bien podrías tomarla perfectamente como esencialista y como una especie de ontología, ¿ok? Sin embargo, esto cuesta un poquito en realidad, porque de por sí hablar de una ontología y una metafísica ya es una operación, digamos, conceptual, ¿no? Que es de repente la que hacemos los investigadores, los filósofos, ¿no? Pero de repente en la cosmovisión no hay ese ejercicio de repente de separar, ¿no? Y trabajar, digamos, un texto, una investigación, discutirlo en un auditorio, sino simplemente de vivirlo y en el momento en el que se tenga que, digamos, conceptualizar, pues simplemente con el objetivo de vivirlo, ¿no? En ese momento. Digo que no es dualista porque los elementos están mucho más integrados, ¿no? Porque hay una especie de tercer elemento que es un chaupi, ¿no? Que es lo que decía, que es la mediación. Esto puede parecerse un poquito incluso a la dialéctica hegeliana, ¿no? La dialéctica hegeliana, la mediación es muy, pero muy importante, ¿no? Y no soy el primero que haría esa especie de analogía, ¿no?, entre el hegelianismo y la filosofía andina. Sin embargo, yo creo definitivamente que el simple hecho de hablar de varón y mujer hace que esos elementos supuestamente, una cosa supuestamente dualista, sean más bien dual, porque incluso en el manuscrito de Guarochirí, lo que tú tienes es que, y justamente con lo de Zenón de Paz, justamente tienes que hay algunas huacas que más bien no serían necesariamente asexuadas, pero sí serían como que andrógenas, ¿no? Entonces ya estarían, digamos, como que combinando el varón con la mujer, ¿no? Entonces sería de repente notar que no en todo aspecto es dualista. Incluso en el arte del sicuri hay algunas expresiones culturales, hay algunas expresiones musicales donde hay zampoñas, no solamente la música latinoamericana moderna, sino más tradicionalista, donde la zampoña no está así de separada. Entonces la dualidad, digamos, como que no se da todo el tiempo. Ahora, esto de buscar, digamos, una nueva perspectiva donde se supere esto, a mí me parece un poco extraño, porque no sé por qué había que, digamos, superarlo. Nosotros vivimos en un contexto, digamos, bastante citadino, bastante occidentalizado, estamos en el occidente, y es algo que muchas veces no se vive, ¿no? Y en los lugares donde se vive, simplemente que hay que notar que eso existe, porque nosotros a las personas de aquí no les vamos a decir, bueno, hay que comportarse de una manera un poquito más dual, sería mejor, ¿no? Como por ahí lo decía Cristian, tener más hijos, cosas así. Y yo en el campo, digamos, o en las zonas donde se nota la presencia de esta cosmovisión, no les voy a sugerir, o tú o nadie les va a sugerir, bueno, pero ¿qué tal sería mejor vivir así? ¿No? Entonces, yo creo que es algo más intrínseco ya de los pueblos, de los grupos humanos. Por eso me cuesta un poquito lo de ontología. Yo sé que lo ontologizamos, ¿no?, con este tipo de trabajos,
pero en la vida real, digamos, como que no tiene esa connotación metafísica, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Magister Alonso. Muchas gracias por las preguntas.